La religión demostrada. Los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia. Por el Reverendo Padre Hilaire. Tercera verdad. El hombre necesita de una religión. Sexto. Señales o notas de la verdadera religión. Pregunta 89. ¿Podemos conocer mediante señales ciertas la religión revelada por Dios? Respuesta. Sí. Podemos conocerla por señales ciertas e infalibles, y las principales de entre ellas son los milagros y las profecías. Si Dios nos impone una religión, ha de dar señales o notas para distinguirla de las religiones falsas. La religión revelada debe llevar la firma de su autor, es decir, de Dios. Un rey tiene un sello real para autorizar sus decretos. Un hombre tiene su firma con que suscribe sus cartas. Dios también puede tener un sello, una forma que nadie pueda falsificar. El sello de Dios, la firma de Dios, es el milagro y la profecía. En lo tocante al milagro y a la profecía, tenemos que considerar tres cosas. 1. Su naturaleza y su posibilidad. 2. Su comprobación. Y 3. Su valor probatorio. Primera señal de la revelación. El milagro. 1. Naturaleza y posibilidad del milagro. Pregunta 90. ¿Qué es un milagro? Respuesta. El milagro es un hecho sensible que suspende las leyes ordinarias de la naturaleza, supera su fuerza y no puede ser producido sino por una intervención especial de Dios, como la resurrección de un muerto, la curación de un ciego de nacimiento. La palabra milagro designa un acontecimiento extraordinario que excita la admiración y causa sorpresa. Y en este sentido, se habla de los milagros del genio, de la elocuencia, de la ciencia, etc. Tomado en este sentido general, el término milagro es completamente impropio. El milagro es un hecho divino que supera las fuerzas de la naturaleza y suspende sus leyes. Para un verdadero milagro se necesitan tres condiciones. 1. Un hecho sensible capaz de ser visto o percibido por los sentidos. Si falta dicha condición, no puede servir como prueba de la revelación. 2. Un hecho contrario a las leyes de la naturaleza. El mundo está gobernado por leyes que Dios ha establecido. El fuego quema, las aguas corren, los muertos no vuelven a la vida. Si el fuego deja de quemar, y si el agua se detiene, o si un muerto vuelve a la vida, hay suspensión de estas leyes y por consiguiente hay milagro. 3. Este hecho requiere una intervención particular de Dios, porque ningún ser creado, por poderoso que sea, puede cambiar nada en las leyes establecidas por el Creador. Solo Dios posee el poder de hacer milagros. No hablamos aquí más que de milagros de primer orden, absolutamente divinos, sea en su sustancia, sea en su modo. Estos milagros, estos hechos, que por su naturaleza o por la manera como se realizan, superan realmente el poder de todo ser visible o invisible. Indudablemente, Dios puede, para ejecutarlos, emplear el ministerio de los ángeles o de los hombres,
pero ellos no obran ni en nombre propio ni por propio poder, sino en nombre y por poder de Dios, de quien no son más que simples instrumentos. Dios es siempre el agente principal, la causa eficiente del milagro. Algunos autores dan también nombre de milagros a hechos que sobrepasan el poder de los seres visibles, pero no el de los espíritus. Para diferenciarlos de los primeros, los llaman milagros de segundo orden. Los ángeles y los demonios tienen un poder muy grande y pueden usar de él, pero solo por el permiso de Dios. Luego, los ángeles no hacen milagros ni los demonios prodigios, sino cuando Dios lo ordena o permite por razones dignas de su sabiduría divina. Dios no puede permitir que el demonio induzca a los hombres a error. Por eso, es relativamente fácil conocer los prodigios de los demonios. Los teólogos dan reglas para discernir estos prodigios de los verdaderos milagros. Pregunta 91. ¿Puede Dios hacer milagros? Respuesta: sí. Dios puede hacer milagros porque ha creado libremente el mundo y libremente ha establecido las leyes que lo rigen. Puede, por consiguiente, suspender esas leyes cuando así le plazca. Decir que el milagro es imposible equivale a negar la omnipotencia de Dios. Es contradecir al sentido común de todos los pueblos. Es negar los hechos históricos más ciertos. Los racionalistas no quieren que el milagro sea posible, porque el milagro aniquila sus falsos sistemas. Por eso claman: nada de milagros, el milagro no existe, el milagro es imposible. Tal es su consigna, pero en cuanto a razones, no aducen ninguna. Cuando nosotros les mostramos milagros patentes, ni se dignan fijar en ellos su atención. Es que, admitiendo el milagro, tendrían que rendirse y creer en la existencia de Dios, en una religión revelada, en todo el orden sobrenatural, y es eso precisamente lo que no quieren hacer, cueste lo que cueste. No quieren oír hablar de la religión para tener libertad completa en la satisfacción de sus pasiones. Pobres ciegos, ¿qué ganan con engañarse a sí mismos? El buen sentido, más clarividente que todas las ciencias críticas del mundo, se obstina en sostener que el milagro es posible. ¿Qué proclama la razón? Ella nos dice que Dios ha establecido libremente las leyes del mundo físico y que, por lo tanto, puede modificarlas a su agrado, hacer excepciones en las mismas o bien suspender su curso. Dios ha creado el mundo. ¿No es por tanto su dueño? Dios ha creado el ojo del hombre y sus demás órganos, ¿y no podrá rehacer ese ojo o cualquier otro órgano destruido? ¿Quién se atreverá a sostener que Dios no puede sanar a un rengo, curar a un enfermo, resucitar a un muerto? Un oculista sana una catarata. ¿Dios no podrá hacer otro tanto sin tomar un bisturí o cortar una fiebre sin administrar quinina? Una fuerza más poderosa puede anular una inferior. Así, la fuerza de mi brazo anula la fuerza del peso. ¿Y por qué Dios no ha de tener la potestad de detener y dominar las fuerzas de la naturaleza? Si alguien, dice el incrédulo Rousseau, imagina negar a Dios el poder de hacer milagros, de derogar las leyes que ha establecido, se le honraría demasiado castigándole. Bastaría encerrarle en una casa de locos. Fin de cita. Por eso, todos los pueblos del mundo han admitido la posibilidad de los milagros. Más adelante veremos que existen verdaderos milagros, perfectamente atestiguados y comprobados. Por lo demás, el milagro
no es solamente posible para el poder de Dios, sino que es muy conforme a su sabiduría. No sería conveniente, dice Lactancio, que Dios hablara como filósofo que diserta. Debe hablar como Señor que manda. Debe apoyar su religión no sobre argumentos, sino sobre las obras de su omnipotencia. Fin de cita. Objeciones. Primero, el milagro trastorna las leyes y el orden de la naturaleza. Es así que Dios ha querido que esas leyes fueran invariables. Luego, el milagro es imposible. Respuesta. A. Suponiendo que el milagro trastorna esas leyes, ¿deberíamos concluir que es imposible? No, porque quien tuvo suficiente poder para establecerlas debe tenerlo también para suspenderlas, para mudarlas y aún para abolirlas si tiene buenas razones para ello. Las leyes de la naturaleza quedan siempre sometidas a la voluntad todopoderosa de Dios. Esas leyes no son en manera alguna necesarias por sí mismas. Dios podía haber dictado otras. Si las leyes matemáticas y las leyes morales son inmutables por naturaleza, por estar fundadas sobre la esencia de Dios, que es siempre la misma, las leyes físicas no lo son, porque Dios las ha establecido libremente, ya que podía haber creado otro orden de cosas. B. El milagro no destruye ni las leyes ni la armonía de la naturaleza. Es una simple suspensión de una ley particular y en un caso particular. Esta suspensión no destruye esas leyes ni las otras. Por todas partes y siempre la excepción no hace más que confirmar la regla. Si el director de un colegio concede un día de ausento, ¿queda acaso por ello abolido el reglamento? Si un soberano, por buenas razones, indulta a un condenado, ¿detiene acaso con eso el curso regular de la justicia? Lo mismo sucede en la naturaleza. No se trata de multiplicar los milagros y sustituir en todo la regla por la excepción. El que un paralítico camine, un ciego vea, un muerto resucite, no impide que la naturaleza siga su curso habitual y que los hombres queden sujetos a la enfermedad y a la muerte. Luego, el milagro no destruye las leyes ni la armonía del universo. Segundo, se dice también que los decretos de Dios son inmutables. Es así que una suspensión de las leyes generales supone en Dios un cambio de voluntad. Luego, el milagro es imposible. Respuesta. Esta objeción es pueril y fruto de una verdadera ignorancia. El milagro no supone cambio alguno en los decretos divinos. Por un mismo acto de voluntad eterna, Dios decreta las leyes y las excepciones a estas leyes que quiere producir en el curso de los siglos. Desde toda la eternidad, Dios ha concebido el plan de la creación, y el milagro forma parte de ese plan divino. Así, Dios ha decretado que en tal momento, con motivo de tal súplica, por razón digna de su sabiduría, suspenderá las leyes ordinarias de la naturaleza, obrando milagros. Dios no cambia sus decretos, sino que los cumple. Segundo, comprobación del milagro. Pregunta 92. ¿Podemos comprobar un milagro? Respuesta. Sí. Podemos comprobar el hecho milagroso y conocer con certeza si este hecho tiene por causa la omnipotencia de Dios. En todo milagro hay dos cosas: el hecho exterior y sensible y la causa que lo produce. 1. El hecho se comprueba como todos los demás hechos naturales.
Si es un hecho presente, por el testimonio de los sentidos. Si es un hecho pasado, por el testimonio de la historia. 2. Si el hecho sensible deroga las leyes naturales y es superior a las fuerzas de los seres creados, necesariamente debe atribuirse al Creador, puesto que no hay efecto sin causa capaz de producirlo. En este caso, el hecho producido es un milagro. Solo Dios es el dueño de la naturaleza. Esta no obedece a los impostores. Los racionalistas vencidos acerca de la posibilidad del milagro alegan la imposibilidad de comprobarlo, en caso que existiera. Esta pretensión es tan poco razonable como la primera de negar la posibilidad del milagro. En todo caso, se debe distinguir el hecho en sí mismo y su carácter milagroso, cosas bien fáciles de ser comprobadas. A. El hecho se comprueba como todo otro hecho sensible, o por los sentidos, o por el testimonio de los que lo han presenciado. Suponed un ciego reconocido como incurable por los médicos y que repentinamente recobra la vista. ¿Es difícil comprobar que ese individuo era ciego y que ahora ve? No es menester acudir a los sabios, basta el simple buen sentido. Si yo no soy testigo presencial del milagro, todavía me es posible conocerlo con certeza. Todo hombre razonable cree un hecho cuando se lo afirman numerosos testimonios constantes y uniformes de hombres dignos de fe, es decir, de personas que no han podido ser engañadas y que no quieren engañar. Estas son las condiciones de todo testimonio y se aplican también a los hechos milagrosos como a todos los demás. Aplicando estos principios, puedo estar seguro de la resurrección de un muerto, que date de 19 siglos atrás, como si se hubiera realizado ante mis ojos, como puedo estarlo de la batalla de Waterloo o de la existencia de París. Negar esto es negar la certidumbre de la historia. B. El carácter milagroso del hecho puede ser comprobado como el hecho mismo. Suponed un muerto resucitado. ¿Dónde está la causa de su resurrección? Todo lo que acontece en el mundo supone una causa capaz de producirlo. Un hombre ha pronunciado sobre el muerto estas palabras: levántate. Evidentemente, esta sencilla expresión no podría resucitarlo. Es una ley bien comprobada que la palabra humana nada puede sobre un cadáver. Por consiguiente, si la resurrección se ha realizado, es en virtud de un poder superior. ¿Cuál es este poder? Todos los seres creados, visibles e invisibles, son incapaces de destruir las leyes establecidas por el Creador. Para resucitar un muerto se requiere un poder infinito. Por lo tanto, solo Dios ha podido dar a la palabra humana tan grande eficacia. No es menester una comisión de sabios para comprobarlo. Basta tener ojos y una pequeña dosis de buen sentido. Si hay casos en que las leyes de la naturaleza no aparecen derogadas, o si se duda de que el hecho supere todas las fuerzas creadas, entonces la prudencia nos obliga a suspender todo juicio. Para probar la revelación, Dios se sirve de milagros tan evidentes que es imposible no distinguirlos con certeza. Objeciones. Primero, ¿cómo poder saber si un hecho comprobado supera todas las fuerzas de la naturaleza? ¿No sería necesario para esto conocer todas las fuerzas y todas sus leyes?
Respuesta: no, no es necesario. Y sostener la afirmativa nos conduciría a la destrucción de todas las ciencias naturales. Es cierto que nosotros conocemos algunas de estas leyes. Sabemos, sin que haya lugar a duda, que un muerto no vuelve a la vida, que el fuego tiene la virtud de quemar, que una llaga antigua no se cicatriza repentinamente y mil otras leyes por el estilo. Todo lo que se manifieste en oposición directa a una ley conocida de la naturaleza no puede nunca ser producido por fuerzas naturales. Luego, hay bastantes casos en los cuales podemos juzgar con certeza del carácter milagroso de un hecho. Cuando este carácter no es evidente, debemos abstenernos de emitir juicio. Pero este caso dudoso no perjudica en nada a los casos ciertos. Hay ojos que no son capaces de precisar en un arco iris el límite exacto entre el color amarillo y, sin embargo, todo ojo sano puede reconocer líneas que son indiscutiblemente rojas y otras que son amarillas. Lo mismo sucede con los milagros. No se puede afirmar siempre si un determinado hecho es realmente un milagro. Sin embargo, es posible indicar hechos que son, con toda certeza, verdaderos milagros. Abrimos cita. No es necesario conocer todas las leyes de la nación ni todos los artículos del código para asegurar que el homicidio voluntario constituye una infracción de la ley. Tampoco es necesario conocer todos los recursos de la medicina para saber que una simple palabra no hace salir del sepulcro a un cadáver. En nuestros días hay quien opone a los verdaderos milagros los efectos del hipnotismo y de la autosugestión. Que el poder de la sugestión produce fenómenos nerviosos más o menos extraordinarios es indudable. Que puede calmar y aún curar enfermedades nerviosas también se comprende. Pero devolver la vista a los ciegos de nacimiento, el oído a los sordomudos, curar llagas y úlceras, he ahí lo que no puede hacer. La imaginación y la voluntad son impotentes para renovar los órganos, destruirlos, así como para darles vida. Fin de cita. Tomado de la obra del padre Lodiel, Nuestras razones de creer. Segundo, se oponen los descubrimientos de la ciencia moderna. Si nuestros abuelos, se dice, resucitarán, quedarían deslumbrados ante los actuales inventos de la técnica. Respuesta a esta objeción. Es fácil distinguir entre el verdadero milagro y los prodigios de la ciencia. No cabe duda que muchos fenómenos extraordinarios en otros tiempos se han hecho vulgares al paso que se ha ido conociendo mejor la naturaleza y sus fuerzas. Un gran número de cosas, imposibles hoy para nosotros, no lo serán para nuestros nietos. Pero dos caracteres distinguirán siempre el hecho milagroso y lo diferenciarán de los demás prodigios. A. En todos estos procedimientos de la ciencia hay siempre un intermediario entre la causa y el efecto. El calor del agua en las máquinas de vapor, el hilo y el aparato en los telégrafos y teléfonos. En el descubrimiento de estos intermediarios está empeñada la ciencia. Nada parecido acontece con el milagro. Jesús llama a Lázaro y este muerto de 4 días sale del sepulcro. ¿Dónde está el intermediario? Una cosa es llevar a cabo tal o cual hecho mediante el empleo ingenioso de las fuerzas de la naturaleza, y otra, muy distinta, hacerlo sin el auxilio de una fuerza natural. B. Se puede repetir los fenómenos científicos tantas veces como se quiera. Basta poner la causa y el efecto se sigue necesariamente. El milagro, en cambio, no se renueva. Nadie intentará resucitar a un muerto con la palabra. Tan convencido está todo el mundo de que el prodigio de Betania es un hecho excepcional,
fuera de las leyes constantes de la naturaleza. Estos dos caracteres bastan para distinguir el milagro de todos los inventos presentes y futuros. Tercero, fuerza probatoria del milagro. Pregunta 93. ¿Los verdaderos milagros prueban de una manera cierta la divinidad de la religión? Respuesta: sí, porque ellos son la señal, el sello, la firma que Dios pone a todas sus revelaciones para mostrar que Él es su verdadero autor. Luego, una religión confirmada por verdaderos milagros no puede venir sino de Dios. Un solo milagro perfectamente comprobado demuestra la divinidad de una religión, porque Dios no puede aprobar el error, ni favorecerlo mediante milagros. De lo contrario, engañaría a los hombres atestiguando una falsa doctrina. El milagro de primer orden no puede tener más autor que Dios. Si ese milagro ha sido hecho en confirmación de una doctrina, es Dios mismo quien la confirma y le aplica su sello divino. Es así que repugna el supuesto de que Dios confirme el error, porque engañaría a los hombres. Luego, cuando un hombre propone una doctrina como divina y la apoya con un milagro verdadero, es Dios mismo quien marca esta doctrina con el sello de su autoridad. Este hombre no puede ser un impostor, y la doctrina que enseña es necesariamente divina. Primero, un solo milagro prueba, en primer lugar, la existencia de Dios, porque el milagro es un hecho divino. Luego, supone una causa divina. Segundo, un solo milagro, obrado en favor de una religión, prueba la verdad de toda ella. Dios es la verdad por esencia. No puede autorizar una religión falsa entre los hombres, dándole, aunque solo sea por una sola vez, el menor signo exterior de divinidad. De otra suerte, los hombres serían inevitablemente engañados por culpa de Dios, a vista de una señal divina que, por naturaleza, es el sello verdadero de la religión divina. Por consiguiente, si veo un milagro, un solo milagro en una religión, puedo exclamar con certeza: he ahí la verdadera religión. Tercero, el milagro es un título auténtico de fe para la misión de aquel que lo produce. Es una demostración clara, breve y perentoria de que Dios le envía. ¿Qué hace un soberano de este mundo cuando envía un embajador a otro príncipe? Le da una credencial autenticada con el sello real. Dios procede como los príncipes de este mundo. Cuando envía sus embajadores a los hombres, les da la credencial más cierta, la más segura, la más auténtica: el milagro. El milagro, dice el cardenal Pay, es el verdadero eje y fundamento de la religión cristiana. Ni en la persona de sus profetas, ni en la persona de su Hijo, Dios ha tratado de demostrar, por razonamientos de ninguna clase, la posibilidad de las verdades que enseñaba o la conveniencia de los preceptos que intimaba al mundo. Dios habló, mandó, y como garantía de su doctrina, como justificación de su autoridad, obró el milagro. No nos es, pues, permitido en forma alguna abandonar o debilitar, relegándolo a segundo término, un orden de pruebas que ocupa el primer puesto en la economía e historia del establecimiento cristiano. El milagro, que pertenece al orden de los hechos, es, para las multitudes, infinitamente más probatorio que todas las otras clases de argumentos. Mediante él, una religión revelada se impone
y se populariza. Fin de cita.